A ver, hay partidos que son solo eso, un partido más. Y después hay noches que se convierten en leyenda. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas noches. Una crónica que terminó con un título que la verdad lo dice todo: Robo a mano zampa. Para entenderlo, hay que imaginarse la escena. El tiempo está cumplido. 0 en el reloj. El empate parece clavado. Ya está. La adrenalina, 1000 y todo el mundo esperando el pitazo final. Y es justo ahí, en ese preciso instante, cuando ya se terminaba todo, que la historia da un giro de 180 grados. Entonces, ¿cómo es que se desató todo este caos? Fue una locura de, literalmente, 10 segundos. Todo arranca con una tajada espectacular de Iñaki, el arquero naranja. De ahí, sale un contraataque a la desesperada, ya con el tiempo cumplido. El arquero amarillo la para, sí, pero el rebote le queda justo a Zampa, que la manda a guardar y sentencia el partido. ¡Increíble! Y acá, claro, surge la pregunta: ¿qué tiene que pasar para que un partido cualquiera, entre amigos, se transforme en algo épico, en una historia para contar por años? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder, ir al principio de todo, porque este partido ya era especial incluso antes de empezar. Ok, entremos en materia. Si bien es un torneo entre amigos, esta no era una fecha más. Era la jornada 9, un partido clave por la punta de la tabla, que tenía todos los condimentos para ser inolvidable. Era, como bien dice la crónica, la tormenta perfecta. Pensemos en los ingredientes. Primero, un duelo directo por el primer puesto. Naranja contra amarillo, 2 equipos muy parejos. Segundo, las condiciones eran ideales, 20 grados, cancha de 9, perfecto. Además, el grupo venía de una semana súper movida, con elecciones internas. Y para rematar, esa noche se estrenaban reglas nuevas, experimentales. O sea, de todo. Y con todo ese contexto, el partido no decepcionó para nada. Fue un ida y vuelta constante, un verdadero sube y baja. El control del juego, del marcador, iba de un lado para el otro sin parar. Un espectáculo. El equipo amarillo arrancó con todo. Como dice la crónica, sin preguntar ni avisar, se pusieron arriba. Fueron muy superiores, más agresivos, y en un parpadeo ya estaban ganando 2-0. Daba la sensación de que se venía una noche tranquila para ellos. Pero ojo, que Naranja reaccionó. Lograron descontar. Pero Amarillo volvió a golpear y estiró la ventaja a 3-1 y después a 4-2. A pesar de que el equipo naranja luchaba, los amarillos parecían tener el partido bajo control, siempre manteniendo esa distancia cómoda de 2 goles. Pero acá es donde la historia empieza a cambiar. Parecía que el equipo naranja no se iba a rendir así nomás. Nunca bajaron los brazos y con una remontada espectacular, lograron empatar el partido a 4 a solo 3 minutos del final. Y ahí prepararon el terreno para ese final de infarto que ya conocemos. Pero bueno, un partido como este no se explica solo con los números en el marcador, ¿no? Hay que hablar de los protagonistas, de esas figuras que inclinaron la balanza y de las decisiones tácticas que de repente cambiaron todo el partido. Después del partido, en la charla, casi todos estaban de acuerdo. Por el lado de los amarillos, la figura indiscutida fue Juanma. Pero del lado naranja fue el Galgo. Lo describen como en su prime, en su mejor momento. Se puso el equipo al hombro como capitán y lideró esa remontada. Y si hablamos de genialidades, hay que detenerse en el gol del empate. La descripción lo dice todo. A Pirueta, también conocido como Leo, le cae un centro llovido. Y, así como venía, sin dejarla picar, ¡pum!, sacó una volea espectacular para clavar el 4-4. Un golazo, y en un momento clave. Pero, a ver, no fue solo magia individual. Acá hubo estrategia. Pirueta no solo hizo ese golazo, sino que también fue el cerebro del cambio táctico de Naranja en el segundo tiempo. Movió un par de piezas, reorganizó al equipo, y eso complicó muchísimo el juego de Amarillo. Al final, dio resultado. Ahora salgamos un poquito de la cancha para ver el contexto, porque este grupo es mucho más que lo que pasa con la pelota. Esa noche se probaron reglas nuevas y, lo más importante, se reforzó ese espíritu de compañerismo que tienen. A ver, se estrenaron 2 reglas. La del fuera de juego que lo cobraban los arqueros fue un éxito. La verdad, funcionó bien, salvo una jugada medio polémica.
La de las faltas, que solo las podían cobrar los capitanes, tuvo resultados mixtos. Fue un más o menos. Como diría cualquiera que juega, a veces es imposible contener el impulso de gritar una falta que te parece clarísima. Y esto nos lleva a algo fundamental para entender a este grupo, el famoso tercer tiempo. No importa qué tan intenso haya sido el partido, la rivalidad se queda en la cancha y punto. El asado de después, donde todos vuelven a ser amigos, es tan importante como el partido mismo. Y bueno, después de todo este recorrido, volvemos a la pregunta del millón, la que le da el título a la crónica y la que nos trajo hasta acá. Con todo lo que vimos, ¿fue realmente un robo? Y la respuesta, creo yo, está toda en esta frase. Es casi una ley no escrita del fútbol. El fútbol no se trata de merecimientos, se trata de efectividad. No gana el que mereció ganar, gana el que hace los goles. Así de simple. Una lección que a veces es dura, pero es la realidad. Entonces, la conclusión es clara. El llamado robo a mano zampa no fue un robo. Fue la consecuencia directa de no rendirse nunca, de seguir peleando hasta el último segundo. Fue una victoria ganada, no tanto por cómo se dio el partido, que fue parejo, sino por el esfuerzo y por saber aprovechar esa única, última e irrepetible oportunidad que se les presentó. Y al final todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué es lo que convierte un partido normal en una de estas historias inolvidables? Quizás es esa mezcla, un resultado que cambia cada rato, héroes que aparecen de la nada, un poquito de polémica y sobre todo un final que nadie, pero absolutamente nadie podría haber imaginado. Eso es lo que transforma un simple juego en una leyenda.